Y si ustedes lo recuerdan, en su momento lo comentamos para los que llevaron conmigo la materia. Esta constitución jamás cobró vigencia. Y en aquel momento también lo indicábamos. El motivo por el cual se consideró que no se había dado esa vigencia, porque en aquel año los diputados que la juraron, que la discutieron, se decía que no tenían investidura legal para promulgar una constitución. Entonces, esa fue la justificación del por qué no cobró vigencia. Aunque algunos historiadores, sobre todo de nuestras constituciones, indican que no fue tanto eso, que fue por los momentos críticos en los que estaba viviendo y porque aún no estábamos consolidados como un país libre. Pues en parte sí tienen razón, porque no estábamos constituidos todavía, no se había consumado la independencia. Recordemos nosotros que se consumó hasta el año de 1821. Sí pudo haber sido ese también un motivo por el cual no cobró vigencia, por la situación que prevalecía en nuestro territorio, ¿verdad? Puede ser. Pero eso no priva que esta constitución no haya aportado algo, por supuesto, favorable para las constituciones subsecuentes. Y estoy hablando principalmente de las constituciones federales, no estoy hablando de las centralistas, En este caso, recuerden ustedes, dos constituciones centralistas, la de 1836 y la constitución de 1843, ¿no? Las bases orgánicas. Entonces, estoy hablando nada más de las federales, ¿no? Entonces, es interesante cómo se dividió en dos partes esta constitución. En la primera parte, pues que comprendía 6 capítulos y sobre todo la primera de ellas, se legislaba sobre religión, sobre ciudadanía, se definía y se proporcionaban las características de la ley, se establecía lo relativo a los derechos del hombre, no conocidos en aquel momento como derechos humanos, y tampoco como hoy las conocemos como garantías individuales de ninguna manera, ¿verdad? Entonces, se establecía lo relacionado, obviamente, a las obligaciones de los ciudadanos. A grandes rasgos en la primera parte. En la segunda parte ya se establecía la forma de gobierno. Y por supuesto, se relacionaba ya o se establecía una relación amplia de los poderes públicos, es decir, de los 3 poderes de la Unión. Muy buena, ¿no? Además de ello, en forma general, se daba el derecho al voto a todos los mexicanos sin ninguna restricción, colocando en igualdad de condiciones a los españoles, a los criollos, a los mestizos, a los indios y a las castas. Se establecía en relación a la propiedad. Obviamente quedaba esta propiedad limitada dentro de cierta extensión para prevenir el futuro latifundismo. Algo, ¿verdad?, que era muy importante, porque recuerden ustedes que ese latifundismo se había heredado de la colonia y que con posterioridad, ya cuando tenemos a don Porfirio, otra vez se vuelve a generar el latifundismo. Entonces, bueno, así es nuestra historia. Ese latifundismo que tan nefasto ha resultado para México. Pero además se establecía lo relativo a la educación. Se declaró en aquel momento que la enseñanza era obligatoria, gratuita. Y por supuesto, lo que ya habíamos mencionado en cuanto al poder público, se complementaba con la división de poderes. En 3, el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. ¿Okay? Así a grandes rasgos es lo que podemos indicar en relación con esta constitución de Apatzingán. ¿Okay? Vámonos con la siguiente constitución, que en este caso saben ustedes también de corte federal. Y entonces va a ser la de 1824.
esa constitución, lo contrario de la constitución de Apatzingán, esta sí va a tener vigencia. Esta constitución sí va a cobrar su vigencia. 1824. Qué importante es para nuestra identidad como nación. Pero no todo es perfecto, ¿verdad? Y vamos a notar ahí un pequeño detalle en relación al contenido de esta constitución. Pero, pues vamos a comentar, ¿no? A grandes rasgos, qué es lo que se establece en relación a esta constitución, llamada Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, o Constitución de 1824, como es también conocida. Esta constitución se va a dar una vez que ya se ha consumado la independencia, porque estamos hablando de 1821 cuando se consumó la independencia, ¿verdad? Y en este caso la constitución es de 1824. Ya consumada, por lo tanto, la emancipación, se va a convocar a un primer congreso constituyente al 24 de febrero de 1822. ¿Ok? Vean ustedes, 1822 se va a convocar el primer congreso constituyente en la ciudad de Querétaro para efecto de promulgar esta constitución. ¿Ok? Entonces, vamos a tener nosotros que, obviamente, este primer Congreso Constituyente se va a interrumpir y no va a concluir su tarea. Por eso es que tiene que pasar todavía otros 2 años más para que tengamos ya esta Constitución, ¿verdad? El segundo Congreso Constituyente, ¿verdad?, va a anticipar un documento llamado Acta Constitutiva de la Federación. Este documento se va a anticipar a la promulgación de la Constitución de 1824 y por medio de él se va a adoptar el sistema federal y se va a establecer el bicamarismo para el Congreso, siendo que anteriormente nada más teníamos una de las cámaras, que era la de diputados. A partir de ese momento vamos a tener 2 cámaras, que va a ser la de diputados y la de senadores. ¿Ok? Entonces, por eso dice que se adoptaba, o por eso se menciona que se adoptaba el sistema federal y se establecía el bicamarismo para el Congreso. Este documento ya va a ser más reciente a lo que fue la promulgación de la Constitución, porque se va a llevar a cabo el 31 de enero de 1824. Entonces, ahora sí, todos los trabajos del segundo Congreso Constituyente van a culminar con la expedición el 24 de octubre de 1824 de la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, obviamente. Habiéndose inspirado para su elaboración en las constituciones española, norteamericana, francesa e inglesa, ¿sí? Desde aquí empezamos nosotros con esta cuestión de, como que tomamos lo mejor de esas constituciones y lo plasmamos en nuestra constitución. Al final de cuentas, pero no obstante esto, ¿verdad? No obstante que esto fue lo esencial que se extrajo de esas constituciones, esta constitución sí correspondía a la idiosincrasia de los mexicanos y a las necesidades del país. Porque recuerden ustedes, cuando tuvimos en aquel momento la Constitución de Cádiz, no correspondía a nuestras necesidades, no correspondía a nuestra idiosincrasia de ninguna manera. Aquella Constitución de Cádiz que tenía 384 artículos y que de esos 384 artículos, tal vez si eran muchos, 50 eran los únicos que podían tal vez aplicarse a nuestra realidad, pero de otra manera era obsoleta esa Constitución. Esta sí correspondía a nuestras necesidades y a nuestra idiosincrasia.
Entonces, pero tenía un defecto, como les decía hace un rato. No se fijó más que en el aspecto político y dejó a un lado el aspecto social y económico. Incluso las garantías individuales fueron olvidadas totalmente en esta Constitución. Por eso les decía, sí, un detallito, ¿verdad? Que diríamos, un gran detalle este aspecto. Pues imagínense los derechos fundamentales del hombre, que en este caso no se hayan tomado en consideración. Bueno, pero pues si somos precisos, va a ser hasta la de 1857, cuando ya se empiezan a otorgar garantías, ¿no? Entonces, cuando se habla del amparo, ¿no? Hasta la de 1857. Entonces, pues, se vale porque por la época en la que estamos, por la historia, en el momento histórico en el que se está viviendo. Entonces, sí, esta Constitución va a revestir una importancia enorme, a pesar de lo que ya habíamos mencionado. Fue la base de las constituciones siguientes. Ese documento estuvo vigente sin ninguna alteración hasta el año de 1835. Y a este aspecto recuerden ustedes, si nosotros hacemos memoria de lo que ya vimos, ¿verdad? Recuerden ustedes que en 1833 aparece un personaje odiado en nuestro territorio, don Antonio López de Santana. Y entonces que este personaje, o durante el periodo de este personaje, se pretende reformar esta Constitución, que es otra historia y más adelante la vamos a recordar, ¿ok? Entonces, sí, esta Constitución, regresando al contenido de la Constitución de 1824, para no perdernos, ¿no?, en relación a las ideas que les estoy compartiendo, esta Constitución va a establecer un régimen basado en una república representativa y federal. En ese momento esta Constitución va a determinar que en nuestro territorio o esta república representativa y federal va a estar integrada por 19 estados, 4 territorios y un distrito federal. ¿Ok? Si ustedes lo recuerdan, ¿verdad? Entonces, claro, además de otros aspectos, perdón,